Hola, ¿qué tal? Estamos frente a otro programa más de la serie Historias de San Luis. Soy María Isabel Monroy Castillo, cronista del municipio de San Luis, y el día de hoy nos hace el inmenso honor de estar con nosotros el maestro Viramonte Zapata, director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y yo quisiera comenzar platicando sobre usted, sobre su propia vida. ¿Usted dónde nació, dónde estudió, dónde ha vivido? Gracias primero por la presentación, doctora. Igualmente querida en San Luis Potosí. Y agradecerle esta invitación. Fíjese que yo nací en el barrio del Montecillo. Aquí en San Luis, San Cristóbal Sí, del Montecillo. Ahí donde la cúpula fue atravesada por las vías del tren. Así es. En una época en la que la modernidad porfiriana pues estaba en su apogeo. Y no había otro, no encontraron otro trazo unos 50 metros Más atrás lejos. o unos 50 metros Adelante. adelante que la cúpula. Y bueno, pues en fin, adiós Montecillo. Igual que la reforma con la Merced. Claro. No encontraron otro lugar donde empezar a hacer desalojos del barrio de la Merced, que el lugar que ahora ocupa el mercado Tangamanga y la tienda El Triunfo. Así es. ¿Verdad? O sea, es curioso. No somos moderni, decía Francis Bacon en siglo XIII, XII o XIII, ya no recuerdo. Y luego lo repitió su pariente, 8 siglos después, 7 siglos después. Y lo mismo, no es moderno. Y en la actualidad es lo mismo, no es moderno. Pero la verdad es que en la apariencia de las cosas sí hay cambios. En el fondo, como dijera Spinoza, en la sustancia, malos se observan. ¿Ha avanzado la ciencia? Sí ha avanzado hasta, digamos, hasta Einstein y las consecuencias de su teoría de la relatividad. Pero más allá de eso, de la ciencia, lo que está avanzando es la tecnología. A pasos agigantados. Sí, y que es la aplicación de la ciencia, pero eso no significa que esté avanzando la ciencia a pasos agigantados. No, el conocimiento científico se construye lento. Se construye lento, exactamente. Y en la cultura musical, el asunto es perceptible un tanto de la misma manera. Se ha avanzado mucho en tecnología instrumental, mucho en elaboración de la capacidad de los instrumentos musicales para mejor expresión, además con un aumento masivo en su producción. Y sin embargo, la cultura musical sigue siendo un privilegio, digamos, la parte llamada cultura musical académica o de la línea clásica, sigue siendo exclusividad. Así es. Sigue siendo exclusividad, además, cada vez más cerrada en la medida en que la población mundial aumenta y que, pues bueno, apenas en mayo cumplimos 1.800 millones de seres humanos. Sí, es bastante. Ahora,
ya estamos ya casi en 1.900 millones de seres humanos. De personas, sí, así es. En este enero. En febrero ya pues. Entonces, ¿evolución o involución? Bueno, evolución en ciertos aspectos, involución en otros, porque la creatividad en la música no se está viendo reflejada a nivel composicional. Se está viendo reflejada a nivel experimental. Y de hecho, desde principios del siglo XXI con Julián Carrillo, así se vio. Es decir, fue la parte experimental la que empezó a jugar la parte principal del enfoque nuevo musical. Aunque en Carrillo esto era muy ecléctico, en los franceses la experimentación eléctrica ganó ventajas. Y en San Luis Potosí, mientras tanto, corrían tiempos lentos para la cultura musical. Era todavía más estrecha. ¿Cuántos pianos habría de cola en San Luis Potosí hace 70 años? De acuerdo a lo que vemos hoy de existencia de pianos de cola en esta época en San Luis Potosí, yo creo que existieron unos 5 pianos de cola. Poquísimos. Poquitísimos. Si lo comparamos con la cantidad de pianos que tiene el Conservatorio de San Petersburgo. Ah, no, pues no, ni punto de comparación, maestro. Y bastante punto de incomparación, porque ahí son más de 500 pianos en el conservatorio. Solamente en el conservatorio. Y de cola. O sea, pianos de concierto. No estoy hablando de pianos verticales. Sí, no, piano de cola. O sea, ya sabía uno cuáles eran los mejores. Se paraba uno a las 6 de la mañana y vámonos. Entonces, en la Alameda, en el Montecillo, volviendo al tema inicial, fíjese que mi papá tenía una peluquería justo a un lado de la gasolinera y del bar Íntimo, que fue muy famoso en aquellas épocas. Ahí a la vuelta del callejoncillo que daba la Alameda. Y sobre la calle Manuel José Otón, pues entonces la peluquería tenía buen perfil, buena isóptica y caía clientela. Y a mi padre siempre le dio gusto por la música, aunque él no fue músico. Y bastante desentonadito además era. Y entonces compró un piano. Y para que mi hermano, que había estudiado piano en Real de 14. Mire, qué sorpresa. Sí. ¿Y por qué en Real de 14? Pues porque de allá eran, allá había nacido. Y mi hermano Hilario tenía una especial habilidad. Oía y en casa de doña Mariquita, que no recuerdo el apellido, doña Mariquita le daba curiosidad que el niño repetía lo que le tocaba. Y en una ocasión que se festejó, fue la enunciación
de la parroquia del Real de 14 como Purísima de la Concepción. Ah. Entonces se festejaba haciendo música, llevando bandas de otros pueblos, de abajo, como les decíamos, bueno, como les decían, yo todavía no nacía, y doña Mariquita tenía piano y se hacían zarzuelas. Sí, que a la gente le gustaba mucho la zarzuela en aquella época. Sí, pero curiosamente las zarzuelas que se hacían en Real de 14 no eran españolas, eran italianas. Ah. Fíjese. Y un día no llegó el pianista que iba a hacer la cuestión. Y mi hermano tenía 9 años. ¿Y a poco él fue el que tomó el lugar del pianista? Sí, ¿verdad? Y él se ofreció a tocarla. Ah, muy bien. Y mire, él sí era gran músico, él sí tenía el gran oído. No como yo, que tengo un oído estándar y un nivel musical estándar. No, él era naturalmente músico. Talentoso. Yo sí, yo soy músico muy formado profesionalmente, pero no con la naturalidad de él. Ándale. Está muy bien. Vamos a una pausa, maestro, y regresamos, si le parece. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos con el maestro Miramonte Zapata, director de la Orquesta Sinfónica. Estamos platicando de su vida. Entonces me decía que su hermano Hilario era una persona muy talentosa. ¿Y cuándo salieron de Real de 14? ¿Cuándo salió la familia de Real de 14? Ellos salieron de 1960 y... La década de los 60. No, antes, en el 56. 56. Sí, en el Correcto. 56 salieron. Salieron, a mi hermano lo mandaron a Guadalajara, a la Escuela de Música Sacra. Y aquí se abrió la peluquería. Y aquí viene porque la relación con lo del piano de la peluquería. A ver, platíqueme. Porque regresó mi hermano de Guadalajara y entonces ya mi hermano ya no quería estudiar. ¿Por qué? Bueno, Porque el trato era muy, muy difícil con mi señor padre. Entonces era una persona de formación, imagínese, sobrino adoptivo de un cura, muy estricto. uy, complicado. Complicado. Entonces, pues al final de cuentas eso causó rechazo, ¿no? Bueno, y finalmente, entonces le dijo, sí, entonces se va a dedicar a cortar el cabello. Ándale. Y la lección estuvo difícil. Ya lo creo. O muy fácil, ¿no? Entonces ahí está estudiando, tocando. Y bueno, finalmente se hizo contacto aquí con Cristina Zárate de Gobea, que en paz descanse, una maestra muy exigente también, y un gran maestro que tuvo San Luis Potosí, hermano del primer director de orquesta de San Luis Potosí, el pianista Gabriel Arriaga. Con él estudió y se lo llevó al Instituto Potosino de Bellas Artes, cuando el Instituto Potosino de Bellas Artes todavía ni siquiera estaba en el Mercurio. Es decir, en las alturas de lo que es ya Allende y Plaza de Armas. Sí. Sino todavía antes, cuando estaba acá por la calle Simón Bolívar y
casi Carranza. Ándale. ¿Y ahí estuvo su hermano? Ahí estuvo mi hermano. Y ahí conoció a mi cuñada, Imelda, que fue la que me puso los dedos al piano. Ándale. Entonces usted comenzó tocando piano, Sí. En el mundo de la música. Así es. ¿Y qué fue lo que le gustó más, maestro? O sea, tenía mucha sensibilidad para el piano, pues lo que me gustó más era el sonido simplemente y el hecho de que sentía placer en el cuerpo con la vibración sonora. ¿Y por qué decidió ser director de orquesta? A eso yo no lo decidí. Ah, entonces, ¿cómo pasó? Pues fíjese que cuando llegué a Rusia, yo quería ser teorético, especialista en teoría musical, musicología, porque aunque tocaba mucho y ya había perdido facultades en la mano izquierda por un accidente, entonces me dedicaba a formar coros. Sí. Y entonces me ofrecieron la beca para irme como director de coros. Y llegué allá y mi examen de admisión, una verdadera vergüenza. ¿Por qué, maestro? Pues porque comparado con México, los exámenes de admisión en México son una... Bueno, le voy a decir, yo era el rey de reyes en México. Y allá llegó y no. Y allá llegué y era lo peor de lo peor. Válgame el cielo. Entonces, ¿de México brincó a Rusia? Sí, de México brinqué a Rusia. Y estuve unos años en Toluca, tuve experiencia formando coros. Hice coros muy buenos en el Estado de México, tanto coros estudiantiles como del Instituto de Bellas Artes del Estado de México, que dirigía Víctor Urbán. Entonces fue una experiencia formidable con ese coro. Y gracias a ese coro y en una audición en un Día Internacional de la Mujer, en que se encontraba el agregado cultural de la Embajada de la URSS, fue que oyó el coro, le gustó y dijo, oiga, ¿no le interesa venirse a la Unión Soviética? Mi esposa y yo hablamos y pues a ver, vamos a ver. Y como ella conocía a la persona que a su vez tenía conexión con el agregado cultural, porque le daba clases en la universidad, entonces pues sí. Se fueron. Sí, y porque además era mi última oportunidad de estudiar seriamente. La Escuela Nacional de Música no me ayudó gran cosa. El Conservatorio Nacional de Música tampoco. O sea, porque es pura fiesta. O sea, realmente es poco en las instituciones musicales de México, salvo la Universidad Veracruzana, que es muy seria. Bueno, la Universidad Zacatecana se está tomando en serio las cosas y ha producido en los últimos 15 años excelentes músicos, especialmente orquestantes. Nosotros hemos producido excelentes orquestantes, pero de nivel infantil. Al no tener opciones aquí formativos Claro. de otro nivel, pues se van a Zacatecas o a Jalapa. Claro. O a la Ciudad de México, finalmente a la Carlos Chávez. ¿Y cuántos años estuvo en Rusia, maestro? 6. 6. Y bueno, dice que al principio, bueno, pues usted en el examen de admisión, pues no se sintió muy bien calificado. Y luego, ¿cómo fue su formación?
Pero déjeme platicarle por qué no me sentí bien calificado, o por qué fui bien calificado, pero yo me sentía tomate de puré. Primero me dicen, párese ahí, entre dos pianos de cola. Estaban dos pianistas. ¿Qué nos va a dirigir? Y yo, chihuahuas, pues si nunca he dirigido. Porque yo todos mis coros los formaba desde el piano. Con razón. Y entonces cuando me dicen eso, pues es la primera vez que siento la sensación esa de que, pues, ¿cuál dirigir? ¿Cómo se hace eso? Qué barbaridad. Desconcierto completo. No. Por eso digo que me sentía como tomate para puré. Y ya digo, bueno, es que yo solo he formado coros desde el piano. Y me dice la maestra Jitrova, extraordinaria, genial. Sigue a sus 92 años dando cursos, clases maestras. Acaba de estar en Sochi apenas la semana pasada, teniendo unas masterclass de 3 semanas. Muy bien. No, es increíble. Es monstruosamente resistente y de un genio. Fuerte. Sí, exigente, porque ella exige para que sus alumnos sean no buenos, los mejores. Y entonces, dice, ya entendí. Bueno, dice, mueva las manos como usted sienta la música. Y yo con toda la vergüenza siento una losa en las manos. Pero empecé a moverlas y nomás le daba risa. Bueno, el caso es que me aceptó como su alumno y 6 meses después me dijo, usted tiene que estudiar dirección orquestal. Y fíjese, doctora, no hay nada más odioso que un director de orquesta. ¿Por qué, maestro? Porque los directores de orquesta son egocéntricos, se creen genios, son mentirosos, son payasos, son actores, son todo menos guardianes de la fidelidad hacia las partituras musicales. Bueno, ¿y luego qué pasó? Y entonces pregunté, maestra, ¿usted cree que yo puedo? Y me dice, le digo, con usted las orquestas van a tocar. Bueno. Exactamente, bueno, pues así como usted dijo, bueno, pues si usted lo dice, pues yo lo acepto. Y ya empecé a estudiar. Dice, va a estar usted 1 año conmigo en esto y continuamos luego con otros maestros. Mire, muy bien. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos conversando con el maestro Miramontes Zapata, director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Bueno, maestro, y después de sus 6 años en Rusia, ¿cómo es que regresa a México? ¿O cómo regresó? Bueno, antes tuve una venida 1 año antes y aquí conocí al maestro Carlos Undiano Rejón, quien pues platicó conmigo. Bueno, el caso es que di un concierto ese año de piano en
en el Instituto de Cultura, cuando Eudoro Fonseca estaba ahí. Y toqué unas cosas de Brahms y una sonata de Beethoven. Estuvo bien el concierto, muy bien. Luego va el retorno a Rusia y pues la verdad es que como me impresionaron las cosas aquí, pues es que seguí sin ver nada. Como lo había dejado 20 años atrás, antes de irme, o 25 años atrás, antes de irme de San Luis, pues yo veía exactamente el mismo ambiente, la misma manera de pensar la música, la misma manera de, excepto por Carlos Undiano, que era muy entusiasta, todo estaba igual. Así que al retornar, yo pensé en retornar a Toluca, porque allá había tenido un trabajo previo excelente y entonces sabía que allá no tendría tanta dificultad en la cuestión de alumnos ni eso. Pero Carlos Undiano, como todos sabemos, es muy necio, lo cual lo hace muy bueno. Sí, de que se empeñe en algo hasta que lo logra. Hasta que lo logra, exactamente. Y entonces me dice, no, maestro, ¿para qué se va? Aquí lo necesitamos. Sí, pero le digo, maestro, aquí no hay nada. Pues precisamente por eso, maestro. Y ahí fue donde me dobló. Pues sí, me lo puedo imaginar muy bien. Y y ya, me dice, mire, tengo en principio lugar para que empecemos a trabajar en la escuela Julián Carrillo. Y fui a la escuela Julián Carrillo y eso era un desastre, desastroso. De maestros que, bueno, por debajo del nivel de iniciación. Toda la chiquillería como jardín de niños jugando nada más. Desorden absoluto. Pues aquí va a trabajar, maestro. Y híjole, dije, bueno, pues aquí voy a trabajar. Y en la Escuela Nacional, en la Escuela Estatal de Música. Ah, bueno, ¿y ahí qué voy a hacer? Ahí va a formar un coro. Y va a dar clases de armonía, contrapunto y análisis. Eso era lo que necesitaba yo que se oyera por primera vez aquí, porque si bien en la Ciudad de México eso ya estaba adelantado con otro maestro que había estado también en Leningrado unos años, una década antes, también es cierto que él había estado aislado y la producción no había sido enteramente buena o grande o suficiente. Y entonces aquí el terreno estaba fértil para empezar a trabajar así y comenzar a formar a los chamacos desde ese tipo de enfoque. Un enfoque estructural acústico. Un enfoque además de tipo conductista, pero muy efectivo, que ya no les quita de la memoria los sonidos. Ah, mire. Muy bien. Entonces, pero exige estudio de ellos. Y para que ellos estudien, pues es requerible el apoyo de los padres de familia. ¿Por qué? Porque van a ser los que van a reforzar el proceso. Y si en casa eso no se hace, porque la costumbre era
mandaba a los chiquillos allá a la escuela de iniciación musical para deshacerse de ellos. Un rato. Un buen rato, toda la tarde. Entonces, inversión perdida del Estado, tiempo perdido para los niños, tiempo perdido para el arte, para la cultura, para el desarrollo del Estado. O sea, en todo influye. Claro. Y de paso, los chamacos, pues, generándose, cultivándose en un ambiente poco sano. Porque, pues, no sienten el rigor de una obligación. Claro. Así que, dice, maestro, además pronto le voy a dejar la orquesta. Porque supuestamente había una orquesta. No, eso sonaba, bueno, no tengo ni siquiera la manera de describir cómo sonaba. Y pues a trabajar. Y lo primero era callarlos en el ensayo. No me molestes en el ensayo. No molestes a tu compañero en el ensayo. Tu compañero está tocando y tú lo estás molestando. ¿A ti te gusta que te molesten cuando estás estudiando o haciendo algo? ¿No? Entonces tú, ¿por qué molestas a tu compañero? ¿Quieres aprender? Sí, pero no dejas que tus compañeros aprendan. Y los pleitos con los padres de familia, bueno, demandas tuve. ¡Qué barbaridad! Por maltrato a niños, por violación de los derechos del niño, en fin, por todo. Y bueno, y luego padres que sentían que sus niños eran genios porque estaban agarrando un violín y un arco. No, si mi hijo es genio, pues su hijo será muy genio, pero pues el sonido no es propiamente el de un genio. Y se molestaban hasta que a los 2 años empezaron los resultados. Pero ahí es donde entra el motorcito ese de las interacciones, entre el carácter, sí, entre las costumbres, entre la sociedad, entre la imagen que se le crea al niño de cuál va a ser el prestigio que va a tener. Que va a tener, dependiendo de qué. De su ejecución, ¿no? No, en este caso, pues no solo de su ejecución. De su aprendizaje. Porque aquí lo que les interesaba a los padres no era que se dedicaran a la música. Era tenerlos en algún lugar. En algún lugar, exactamente. Y entonces, afortunadamente, prendió la mecha en varios niños para empezar, y de ahí se contagió a otros niños. Gran parte de estos niños están en la orquesta. Y gracias a que subieron bien de nivel, tuvieron una actuación extraordinaria en Guadalajara, en el Teatro de Gollado, en una ocasión, y se oyeron mejor que la Orquesta Sinfónica de Jalisco. Ah, mire, estupendo. ¿Y esa primera orquesta que usted formó, cuántos integrantes tenía? Eran pocos, porque era una orquesta juvenil infantil, pero a veces lograba juntar
50, a veces 60, a veces está uno con la miserabilidad de 15. Bueno, con los que fuera, con eso había que trabajar. Sí, con eso había que trabajar. Sí, y trabajar era nomás veía cómo se reaccionaban. Ya llegó este maldito. Mire, nada más. Así es. Muy bien. Y ¿usted siguió tocando el piano? Sí, ahora ya no lo toco porque el proceso de embolia ya detuvo la habilidad de mis capacidades motoras finas. ¿Y es el único instrumento que tocó usted, el piano o violín? Piano, órgano, piano y órgano. Ah, mire, muy bien. Sí. Bueno, mire, vamos a un corte y regresamos para que nos platique sobre la formación de la Orquesta Sinfónica. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos platicando con el maestro Miramontes Zapata, director de la Orquesta Sinfónica de San Luis, quien nos ha estado platicando sobre su vida, la enseñanza de la música aquí en San Luis. Y ahora, maestro, platíquenos cómo se decidió formar la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Fue a partir de esa experiencia de Guadalajara y la resonancia que tuvo, más un concierto que se dio en beneficio de las obras de restauración del Templo de San Agustín, que cobró interés la cuestión de pensar en que se pudiera hacer una sinfónica profesional. Entonces me preguntaron, ¿con estos niños se puede hacer una sinfónica profesional? Les dije con franqueza, con algunos sí. Pero no con todos. Con la mayoría, no. Pero con esos algunos se puede hacer una buena sección de alientos, algunos pueden pasar en percusiones y todo lo demás se tiene que importar. Y entonces le comenté al doctor Eudoro sobre la oportunidad de traerse músicos de Rusia, porque todo el proceso de disolución de la URSS generó un proceso de desempleo muy fuerte que afectaba sobre todo a los artistas de todos los ámbitos. Y entonces, a donde fuera, pero tener trabajo. Y le comenté, es la oportunidad de oro para hacer la orquesta. Tomamos a nuestros chamacos más valiosos de aquí y traemos de allá. Y de esa manera se integró. Lo comentamos con Fernando Silva Nieto, formé el plan general de estructuración, la ruta de estructura de la orquesta, y lo revisó Silva Nieto y dijo, valoraron el costo, dijo adelante. Mire, qué bien. ¿Y cuántas personas vinieron de Rusia? Fueron 26. Músicos. Sí. ¿Con su familia? Muchos de ellos con su familia. Y vinieron, o sea, eran todo tipo de músicos. ¿O qué? Básicamente cuerda. Básicamente cuerdas. Un fagotista que continúa con nosotros. Excelente. Vino también un trombonista que infortunadamente ya murió, pero que dejó un gran ejemplo a los actuales trombonistas y que contribuyó indiscutiblemente a la formación de la orquesta. Y para traerlos les dije, les tengo asegurado 8 meses de trabajo.
¿Y con eso se vinieron? Sí, claro, porque la situación en Rusia Era desesperada. es desesperada. Sí, es que se la estaban comiendo. Vamos, el plan de destrozar a Rusia se inició con Gorbachev y con Juan Pablo II y Ronald Reagan. Esa fue la triada que organizó El desmantelamiento de la URSS. desmantelamiento de la URSS. Exactamente. Y entonces ellos pensaban, pues de ahí, ¿para dónde nos vamos? A ver, pero salirse era lo mejor, era la mejor opción. Terminados los 8 meses, ahora les garantizo un año. Bueno. Y así se fue llevando, poco a poquito. ¿Y en qué año se fundó la orquesta? ¿En qué año llegaron estos extranjeros? Llegaron ¿qué? el 2 de julio de 2022. No, de 2022, no, de 2002. De 2002. Ajá. Sí. Bueno, pues ya hace más de 20 años. Sí, ya va para 23. Sí. Muy bien. Y de esos 26 que vinieron, ¿algunos permanecen aún en San Luis? Sí, 12. 12. ¿Y los demás a dónde se fueron? Los demás los piratearon, otras orquestas. Qué fácil, ¿verdad? Sí, muy fácil, porque agarraron como sucursal de pirataje a San Luis, porque sabían que yo los podía traer. Y llegaban, se quedaban aquí tocando un mes y de pronto ya eran contratados en otra orquesta. Maestro, lo lamento, pero hay mejores opciones allá. De esa manera se alimentó en parte Culiacán, en parte Aguascalientes, porque Aguascalientes había sido desmantelada por Culiacán. Válgame el cielo. Sí, no, es una lucha de mafias ahí terrible. Bueno, el caso es que la orquesta empezó a sonar y a los 3 años, 4 años, ya estábamos invitados al Festival Internacional de Orquestas. Oh, excelente. A los 7 años ya estuvimos en la Musikverein de Viena. Y así la hemos llevado. Maestro, ¿cuál es el reto más importante de usted como director de orquesta frente a la orquesta? Pues mire, son muchas aristas las más retantes. La primera es encontrar la manera de que se metan a la música, de que se enfoquen a la música, no a sus problemas personales, no a sus historias personales, no a sus vivencias, no a su convivencia diaria. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que más quita tiempo para dirigir la energía activa de la concentración mental hacia la asimilación de las partituras. Entonces, mi pleito con la orquesta y una de las cosas por las cuales se me odia en la orquesta, porque así es, el director generalmente es el odiado. Si es exigente, si es complaciente, no, pues es muy querido. Entonces, maestro, le ruego que se calle. Sí. O sea, el problema es que no deja concentrarse a los de al lado en el punto focal de la música.
y en el punto focal de la dirección. Y entonces eso resta calidad al final al producto. Maestro, cállese. Hasta que ya sabe uno que le están tronando el trabajo y maestro, sálgase. O ya de plano le tira uno una palabrota. Sí. Pero esto tampoco lo entienden las autoridades que califican la ética, porque no conocen esos procesos. Claro. No saben cómo son. Por eso le digo, cuando iniciamos la plática, le dije, es un problema de interacciones. Muy fuerte. Me lo puedo imaginar, coordinar un grupo de personajes tan sensibles, porque para ser un músico tienen que ser personas muy sensibles. No, bueno, para ser músico hay dos formas. Una es ser aparentemente músico, o sea, un payaso que medio toque. No. Sí. Bueno, pero eso no es la verdad. Pero es que esos los hay. Ah, bueno. Y en la orquesta los hay. ¿Y la otra? Y la otra es que efectivamente se ponga a estudiar. Disciplina. Porque no solo es la sensibilidad. No, la disciplina, maestro. Es la disciplina, pero es sobre todo enfocar, entender en qué consiste el proceso de edificación, de construcción del proceso del músico, del ejecutante. Ese es el asunto. Y ese es lo más complicado, difícil, ¿verdad? De una orquesta. Y todavía tengo que luchar contra mí mismo. ¿Por qué? A ver, explica. ¿Por qué? Porque después de bronquear todos esos asuntos, ahora tengo que bronquear la cuestión de superar yo mismo la impresión subjetiva que puede dejar huella. Bueno, ¿cómo no? Ajá, y entonces empezar a concentrarme en mi propio tubo, en mi propio cono de enfoque. Pues es un trabajo bien interesante. Maestro, nada más para terminar, ¿cuántos elementos tiene en su orquesta actualmente? Mire, he tenido hasta 80 músicos. El Estado, la burocracia política aspiracionista, se ha encargado de rasurarla a 69. Bueno, pues ha perdido una parte importante. Pues la más importante, ya parecemos orquesta de cámara. Sí, qué Debiéramos de tener 90. Pues ojalá y pronto se pueda resarcir el daño y regresar a los 90, maestro. Bueno, llegar a los 90, porque regresar no, pero dijo que tuvo hasta 80, ¿no? Sí, exactamente. Habrá que hacer una presión especial. Para conseguir esas plazas, ¿sí? Sí, cartitas no sirven. No, eso se negocia de otra manera. Eso se negocia de otra manera, efectivamente. Pues maestro, muchísimas gracias por su interesantísima conversación, por estar hoy aquí con nosotros. Yo creo que esto le ayuda mucho a nuestro público televidente a ver lo que hace la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí de otra manera. Muchas gracias, maestro. A usted, doctora.